Buenos días. Hoy en este Buenas, domingo os traemos un nuevo podcast. Soy Luisa Alejandro. y bienvenidos a Itin. Or Takeaway. Hoy os vamos a hablar de un tema muy interesante que dejamos como pregunta en el último podcast. Y mi pregunta fue para Alejandro. ¿Qué pensaste la noche antes de viajar a España cuando tenías 12 años? ¿Queréis saber la respuesta? Quedaos en el podcast. Bueno, Alejandro, respondiendo a mi pregunta, ¿qué pensaste la noche antes de salir de Colombia cuando tenías 12 años? ¿Me puedes explicar tu experiencia? Eh, ¿Qué sentimientos, qué sensaciones? ¿Te dio pena dejar algo? ¿Qué sentiste? O sea, porque cuando nosotros venimos desde pequeños a un país nuevo que es totalmente opuesto a nuestra cultura, pues sientes como que te arrancan de algo. ¿Tú sentiste algo similar? Uf, son muchos sentimientos, yo creo. Si me pongo a recordar, eh, te diría que estaba muy Sí. emocionado porque obviamente era algo nuevo. Iba otra vez a estar con mi madre. Veníamos de una situación un poco complicada en Colombia, en Cali. ¿Nos Y puedes mi- hacer un poco de resumen cuál era vuestra situación ahí en Colombia? ¿Qué os llevó a tu madre a emigrar y por siguiente tú que vinieses a España? Más que nada para que Nos para los ponemos que en nos contexto. vean Sí, sí, bueno. entiendan el por qué una persona se ve obligada a dejar su país de origen, no por amor al arte uno lo deja, sino qué situaciones hacen que se enfrenten a esta difícil situación. Bueno, mis padres, mi abuelito le dejó una buena herencia a mi madre, teníamos una finca y todo, mi madre se hizo su casa allí en Cali y todo, sino que cuestiones del destino decidieron emprender y no les fue muy bien vendiendo pollos, tenían en la finca tenían una granja de pollos y vendían pollos y todo a los supermercados pequeños, pero el negocio no resultó como ellos esperaban y se empezaron a endeudar y fue como una bola de nieve que la tiras desde la alta de una montaña Y fue y creciendo fue sin creciendo parar. exactamente hasta que pues ellos pierden la finca, estaban también a punto de perder la casa y no te lo creo. Y esta es la pequeña criatura que nos ha interrumpido el podcast. Me Bueno, cago. continuamos. Nos Bueno, quedamos en que entonces la bola de ellos nieve creció, tuvieron que vender eh, la finca, pues no, perdieron la finca. Perdieron perdieron la la finca, finca, el banco se perdón. las quitó y están a punto de perder la casa. Y allí en Colombia hay unas personas que se llaman pagadiarios, que van todos los días a cobrarte la deuda porque te tienes que pagar a diario. O sea, es a diario. Si no, los intereses siguen creciendo, siguen creciendo. Y mi madre entra en una especie de depresión y tiene un episodio en el que se tira a la cama a quererse morir. Y, o sea, no intentó quitarse la vida, sino que se tiró a la cama y a dejar que todo siguiera, pero ella quería morirse. Y un tío le dice de que qué crees que va a pasar conmigo si ella desaparece, si cree que alguien de mis tíos me va a cuidar o tal, como para que ella reaccionase, Ujú. volviera en sí. Y entonces, sí, mi mamá se duchó, se fue a conseguir unos pollos para conseguir un dinero y con ese dinero fue a una abogada que era amiga de mi tía para que le pusiera unos billetes para España. Ujú. Que aquí ella no sabía dónde iba a llegar, pero pues que se iba para España. Y le dijeron, fueron a la abogada y le dijeron, tengo unos billetes para el 2 de diciembre, eso fue como en noviembre, y para el 2 de diciembre tal, y entonces mi madre quería posponerlo un poco más porque no se quería ir en Navidad, pero la abogada le dijo que a partir del 21 de este diciembre empezaba la visa para colombianos para España, creo que era el 21 o algo así. Claro, porque estamos hablando de una época en que mucha gente de Latinoamérica, Sudamérica empezó A a venir migrar. a España Estamos hablando del de 2001. forma, sí, O sea, 2001, sí, de forma 2001. masiva, que no me salía la palabra, claro. Entonces por eso empezaron con la visa y tal. Sí, entonces
la abogada le dijo si es ahí o no es, o ya no es. Es agua con gas, ¿vale? Entonces ya, pues ella se tuvo que venir para acá, para España. Entonces, claro, eso pasa en el 2001. Mi madre está intentando conseguir los papeles acá desde de 2 años. En el 2000 todavía no tenía los papeles y mi padre enferma, porque yo me quedo entonces con mi padre, y mi padre enferma a finales del 2004. Le detectan un cáncer, que ya es metástasis, mi madre trabajando acá para mandar para las deudas, para el tratamiento, no sabía qué hacer, si devolverse, pero claro, no tenía papeles. Si se devolvía, luego ya la cuestión de volver a entrar Se era, complicaba era más, sí. imposible. Bueno, no imposible porque no hay nada imposible, Sí, pero pero era muy tendrías que difícil. esperar cierto tiempo para volver a entrar, Claro, sí. entonces eh, fue complicado, fue complicado. Entonces, claro, luego mi padre muere a principios del 2004. Ujú. Yo me quedo con mi tía y ahí estoy con ellos viviendo casi 2 años, porque bueno, luego a mi mamá le dieron los papeles, pero no me podía reagrupar en ese entonces. Entonces, fueron años eso, de que estuve mucho tiempo sin mi madre y luego ya por fin en el 2006 es que ya me salen los papeles y tal, entonces mi madre va a Colombia para que ya da la vuelta, me vuelva con ella. Y respondiendo a tu pregunta, o sea, que era una... Antes que me respondas, ese tiempo que estuviste sin tu madre y sin tu padre, porque tu padre falleció y tu madre estaba aquí en España, ¿cómo fue tu infancia en Colombia en ese transcurso, en ese lapso de tiempo que viviste con tus tíos? ¿Cómo describirías tu infancia? Esos 2 años viviendo con ellos, porque claro, estamos hablando de que tu padre muere, sí que tienes un familiar, pero no es un familiar, no es tu padre y no tienes a tu madre para que te dé ese abrazo, ¿sabes? ¿Cómo Eh, convives esos 2 años? bueno, mucha gente dirá que, bueno, vaya situación difícil o lo que sea, pero no, la verdad que yo era un niño muy querido. Es decir, mi tía me dio mucho amor, mi tío, que, o sea, el esposo de mi tía también me dio mucho cariño. Estaba con mi primo hermano, que es como si fuera mi hermano, que incluso está ahora en Londres, hola digo. Me crié con él, que era de mi misma edad. Yo soy mayor que él por 7 días. Entonces, a ver, obviamente es difícil, ¿no? Porque pues, tienes tu comodidad en tu hogar y tal, y luego pasan muchas situaciones que tu madre se va, luego tu padre empieza a flaquear y tal, y luego tu padre muere, y entonces te quedas en que, pues no estás con un extraño, pero no es tu comodidad, no es tu confort, estás en otro hogar, ¿sabes? Pero no, igualmente me dieron mucho amor, no pasé necesidades, gracias a Dios. Mi madre también velaba por mí, o sea, mandaba económicamente un sustento. Eh, Pude viajar a sitios que creí que no iba a viajar en ese entonces, porque fui a San Andrés con mis tíos. También hicimos un viaje en carro de Cali a Cartagena, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta. O sea que no. Los recuerdos de mi infancia son muy bonitos, la verdad. Los recuerdos de mi infancia, yo digo que tuve una de las mejores infancias, jugando en la calle, De disfrutando. eso que los amigos te iban a buscar, te decían, ¿puedes salir Alejandro a jugar o tú eras de los que salían sin permiso? No, nosotros pedíamos permiso, sí. Pero pues de que fueran allá a buscarlo a uno, no tanto, o allí en Colombia no se lleva tanto, sino que, aunque sí, a veces sí iban con la pelota, hey, vamos a echar un fútbol, venga, déjelo salir. Titi, Pero, hola, hola, si nos está viendo. eh, la mejor, tía, la mejor. Y no, ellos me dieron mucho cariño, la verdad, no, no. Y si tengo que describir en una palabra, yo diría que fue aprendizaje en esos dos años o esa transición. Fue aprendizaje, aprendí mucho de la vida, mi tío también me enseñó muchas cosas, porque ayudábamos ahí mi tío tenía un supermercado, tenía una licorera y un supermercado. Y nosotros ayudábamos tanto en la licorera como en el supermercado, ayudábamos nosotros. Entonces también aprendí muchas cosas del business. Claro, el momento era muy pequeño, tampoco es que diga yo, uff, ya voy a ser empresario, no, tampoco, pero bueno, fueron cosas de que más adelante con mi aprendizaje y tal, fue como que, esto era por esto. Pero sí, me quedé con el aprendizaje, me quedé, me se quedaron mucho, viajé, disfruté.
Obviamente, claro, estaba la pérdida de mi padre, pero bueno, eh, tengo muy buenos recuerdos de mi infancia. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia, bueno, pues responde nuestra pregunta primero y luego vas conmigo, Vale, ¿vale? y entonces, claro, era un cúmulo de sensaciones que terminan en el 2006, cuando ya sé que ya por fin me vuelvo a estar con mi madre, entonces estaba muy emocionado porque iba a volver a estar con mi madre en un sitio nuevo, pero claro, a la vez también sentía miedo porque digo, "Uf, y si no me gusta, y si tal, a ver, yo tenía la idea clara, yo quería estar con mi madre, ¿no? Mm. O sea, no es que, pero claro, también tenía tristeza de dejar a mi primo, a mi tía, que habían sido pues una madre, un padre, un hermano para mí, y a todos mis familiares y a todos los amigos y tal, ¿sabes? Entonces era como de que, uff, una tristeza porque dejas muchas cosas, pero porque también en la vida hay que sacrificar cosas, eso hay que tenerlo claro. Y toda decisión tiene un coste, tiene un precio, ya sea económico o emocional, lo que sea, y hay que asumirlo porque hay que tomar decisiones que nos hacen felices en la vida, y bueno, también era pequeño, no tenía tampoco poder de decisión, pero bueno. Y bueno, entonces sí, desde el día antes que pensé muchas cosas, qué me deparará el futuro, qué me para el destino, cuándo podré volver. Spoiler, volví a los 4 meses, pero de vacaciones, porque llegué en abril a España y mi madre tuvo la brillante idea de que para no perder el tiempo, pues me metió ahí a estudiar, claro. O Que, sea, llegaste de Colombia sin estar adaptado que al sistema educativo español y y tu mi madre lo madre, que mi hizo madre me fue metió ahí, claro, para entonces, integrarte a full, en plan, pero integración a saco. ¿qué pasó? Que aquí también a mediados de junio terminan los estudios. Entonces, estudié casi de mayo a finales de junio, o sea, un mes y pico. Obviamente me dijeron, "No, tú vas a repetir el año que viene". Y entonces en eso ahí, eh, bueno, sufrí ahí como un episodio de bullying, podemos decirlo. Y entonces pasaba el verano, el verano ya iba a ser mi PlayStation 2 y yo, ese iba a ser el verano. Entonces mi madre, para que no pasara un verano solo y tal, pues me compró un billete para que yo volviera a estar allí, en Colombia. Pero eso, y ahí ya sí tardé en volver, como unos 4 años por ahí. Pero sentimientos encontrados. A tu pregunta, la respuesta es sentimientos encontrados. Sí quería ir, pero obviamente no iba a perder muchas cosas. Si tuvieses tenido la capacidad de decidir que tu madre te hubiese dicho, si quieres viajar a España conmigo, te quieres quedar en Colombia y yo te pago tus estudios, ¿qué hubieses hecho? Es una pregunta difícil, ¿eh? Porque no, yo creo que sí que hubiera tomado la misma decisión. Me hubiera venido aquí con ella porque mi madre es una persona muy fuerte, pero yo soy el punto débil de ella. Entonces, yo creo que mi madre no hubiera aguantado tanto tiempo porque en ese entonces no había WhatsApp, no había videollamadas. Mi Sí, madre teníamos tenía que que ir llamar a llamar los locutorios, o sea, o en una cabina de teléfono que vean afuera en las seguramente calles. alguna gente que nos vea sois muy jóvenes, pero cuando tú recién llegas a un país, por ejemplo, cuando mi madre recién llegó a España y yo quería hablar con mis amigos, tenías que ir a un locutorio, que un locutorio eran cabinas telefónicas que tenían líneas telefónicas al extranjero. Y, por ejemplo, 5 minutos, tú decías, póngame 5 minutos y te cobraban el minuto la llamada. Y poco a poco se fueron modernizando y te sacaban una tarjeta con un código que tú marcabas a la operadora, ponías ese código y tenías 20 minutos para llamar. Y eran tarjetas de 5 euros, 10 euros, 20 euros. Entonces, sí, claro, y tú contabas los minutos para no gastarte la tarjeta y poder reutilizarlo en esa llamada. Era muy fuerte. Y ahora la facilidad, o sea, entendemos que salir del país de origen nunca es fácil, pero la facilidad que tiene ahora la gente de comunicarse con sus seres queridos en los años 2000 eso era impensable. O sea, eso no te lo imaginabas en absoluto. Sí, no, la verdad es que no. Entonces, sí que había videollamadas, pero tenías que ir a una Un cabina, ciber, sí, un a ciber. través de ordenadores y todo, Sí, pero eso computadores. incluso fue en el 2005, Sí, sí, no, estamos no. hablando Pero de mi madre nunca se 2000. atrevió a hacer una porque
ella sabía que si ella me veía, ya se iba a derrumbar. Bueno, ¿dónde es que estábamos? En el de Que que, ya pasó. no, yo igualmente voy a tomar la misma decisión de venirme con mi madre, porque aunque mi madre trabajaba mucho, eso representaría más gastos para ella, ¿sabes? Ella seguía pagando los créditos que estaba debiendo allá, y aparte me daba una manutención, porque obviamente no iba a estar yo de gratis ahí en casa de mi tía. Entonces, si yo le hubiera dicho que me quedo a estudiar, tendría que trabajar más. Y tampoco es algo que yo quisiera, que ella trabajara más. Además, me costó traerla de Londres, porque estaba en Londres súper encantada trabajando. Eso sí, trabajaba casi 6 días a la semana, salía temprano, volvía tarde, pero ahí estaba la mujer toda contenta. Nada, que Sí, dice ¿qué es que lo que más echas de menos de Colombia? O sea, durante todos estos años fuera, en el extranjero, ¿qué es lo que dices, guau, por mucho que esté fuera y tenga las comodidades que tengo ahora, qué es lo que más echas de menos de Colombia? Algo que digas, por esto vuelvo. la finquita. La finquita. Bueno, aparte de mi familia, ¿no? Van a ver y se van a indignar los de mi familia. No, no he hecho la familia. Pero si algo, la finca, porque, bueno, para los que sean de ahí del Valle de Cauca van a entender, teníamos una finca de ahí en Calima el Darién, que es de donde mi mamá y, bueno, la familia de mi madre. Y tengo muy buenos recuerdos de la finca, muy buenos ¿Alguna recuerdos. anécdota así divertida para compartir con los que nos ven? No, ¿O pues alguna anécdota que tus familiares puedan recordar y digan, ay, sí es verdad? una rumba que se montó, bueno, una rumba con eso yo no lo sabía en ese entonces, pero la rumba que hicieron mis padres antes de que ya sabían que iban a perder la finca, entonces realizaron una fiesta, invitaron ¿Cuántos a años todos, tenías tú ahí? pues como 6 años por ahí. Pero fue todo mundo, familia de mi papá, familia de mi mamá, ahí se arruinó todo el combo y la verdad que fue una super fiesta, claro. En ese entonces no sabía que era la fiesta de despedida de la finca. Pero sin duda la finca. Por ejemplo, yo me acuerdo, por ejemplo, de que cuando mis padres tenían la granja de pollos, yo era el que les ayudaba a vacunar, porque en ese entonces, no sé cómo será ahora, pero los pollos había que vacunarlos pues, si no les daban gotas en los ojos. Vale, sí. Entonces yo cogía los pollos, los pasaba a ellos vacunaban y lo iban poniendo en otro lado. Entonces se ponía como unas láminas en la mitad del galpón, entonces yo me pasaba al galpón donde estaban los pollos sin vacuna, le pasaba el pollo y lo dejaban en el pollo. Entonces así sabíamos ¿Y que no te picaban los pollos? no, eran O... pequeñitos, no Ah, eran vale, vale, pequeñitos, vale. No eran los no, pollos, no, vale. no, se vacunaban cuando eran pequeños. Y también, por ejemplo, cuando se morían, yo tenía una carretilla de plástico y lo ponía ahí, yo, uy, 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 corriendo por ahí, uy, 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 y el pollo muertito ahí, yo, bueno, Pobrecito. ¿sabes? Pero bueno, no, la verdad que sí, tengo muy buenos recuerdos. Lo he dicho, de mi infancia tengo muy gratos recuerdos. Es más, yo creo que esto sí te lo he compartido a ti en alguna ocasión. Me encantó haber tenido una infancia en Colombia, luego haber crecido como adolescente aquí en España y luego tener una experiencia adulta en otro país. Yo creo que ha sido en las tres fases he estado en el lugar correcto, yo creo. En el lugar correcto, en el momento correcto he estado, porque lo he disfrutado todo, la verdad, lo he disfrutado todo. Así que esa sería mi respuesta. ¿Cuál sería tu respuesta a la pregunta? Me pregunta, ¿qué pensé la noche antes de venirme a España? En mis gatos. Tus gatos. Puede sonar muy frío, pero yo pensé en mis gatos, porque yo como Alejandro se crió en una finca, yo también me crié bueno, en el campo, pero nosotros vivíamos en un pueblito llamado Milagro, que era un pueblo de Guayaquil. Toda mi vida yo crecí allí, pero sí que es verdad que los fines de semana íbamos a la finca, teníamos también mi familia materna tenía una finca, pero aparte mi abuela tenía un terreno que vivía en el campo. Entonces normalmente o íbamos donde mi abuela o íbamos a la finca. Resumidas cuentas, yo en la finca fui muy feliz. Yo cuando iba a la finca nos despertábamos a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Mi madre nos hacía el arroz con papa amarillo y un huevo frito para desayunar, el cafecito y nos íbamos porque íbamos a pasar todo el día. Yo recuerdo en la finca bañarme en el río frío, Sí. frío, 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 helado. Nos íbamos al estero, que era un esterito como un laguito pequeñito, y luego nos fuimos al río Chimbo. Si alguien es de Ecuador y me está viendo, mi finca estaba por el río Chimbo. Bueno, mi finca, la finca de mi abuelo, de mi abuelito Héctor y de mi abuelita Esperanza.
Yo en el campo era muy feliz. Yo fui muy feliz. También compartía mucho tiempo con mis primas por parte de paterna y por parte materna. O sea, conviví con los dos y fue una infancia muy feliz para mi gusto. ¿Qué pasa? Ecuador entra en crisis, como todos los países de Latinoamérica, empieza a colapsar, la crisis del 2000, y en Ecuador teníamos una moneda El que era el corralito, sucre. ¿no? El famoso corralito. No, no, eso no es el corralito. Ni idea, no me acuerdo, yo era muy pequeña para acordar, pero sí que me acuerdo de la crisis y tal. El corralito fue no. No sé, hubo un colapso financiero de la banca de Ecuador que se devaluó toda la moneda, se devaluó y mucha gente pues perdió sus ahorros que tenían en el banco, los perdieron. ¿Qué pasa? A raíz de esa crisis, pues empezó en el 98, la gente empezó a salir de Ecuador. Los primeros que se fueron mi tía y el padre de mis primas. Fueron los primeros en salirse de Ecuador, o sea, todo fue, no lo sabíamos nadie, porque claro, cuando tú decías que te ibas a España, pues a no todo el mundo le gustaba la idea Mi mamá también no le dijo a nadie. y claro, era mucha envidia, entonces yo creo mucho en las energías y claro, la envidia que te envía la gente puede salirte mal el viaje. Pues ellos fueron los primeros en salir, luego vino mi abuelo paterno, que él tuvo una experiencia rara porque justo cuando estaba entrando ya lo regresaron, al Papá Pancho lo regresaron, pero otra vez se fue. Y en el 2000, 2001, no, en el 2000 se vinieron mis primas, Natalie, Ana y Kevin, que eran con los que ya nosotros ya convivíamos más. Claro, cuando ellos se fueron, pues yo me quedé muy triste, porque igualmente tenía a mis primos, tenía a mi abuela, yo jugaba bien y tal. Y en el 2001 se vino mi padre. Bueno, el hecho que viniese mi padre aquí a España, pues económicamente en Ecuador a mí me vino bien porque me pagó un colegio privado durante un año. Saqué muy buenas notas, fui una de las mejores alumnas de ese instituto, de ese colegio. Los que me ven de Milagros y me ven de Ecuador era Unidad Educativa Franciscana San Antonio. Era, sí, 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 iba con uniforme y me encantaba, yo era muy feliz allí. Bueno. Tuve muchos amigos también. Entonces, cuando en el 2002 mi madre nos dice que mi padre nos trae a España, yo estaba feliz, ¿vale? Yo digo, España, ¿sabes? España, o sea, la madre patria, porque se conocía como la madre patria. Sí. Yo estaba muy feliz, pero luego la felicidad a mí se me apagó, porque yo tenía dos gatitos, Pitu y Tommy. Pitu era mi gato de toda la vida, de... de toda la vida. Vamos con una pausa. No. Aquí no hay cortes. De toda la vida, entonces, claro, yo sabía que con mi familia iba a hablar, pero con mis animales no. Es que la gente va a decir, vaya, por vaya, qué chorrada que yo era esta mujer. Pero yo era una niña, yo quiero mucho a los animales. De hecho, los gatos son mis animales favoritos. Entonces, la noche antes, pues fuimos a casa de mi abuela. El día antes fuimos a despedirnos de mi abuelo materno, porque mi abuelo materno murió, yo nunca lo conocí. Pero bueno, siempre mi madre lo ha nombrado, siempre ha vivido en nuestra memoria. Y la noche antes, pues fuimos a casa de mi abuela a dormir y tal. Y llevamos a los gatitos. Entonces me dijeron, no, no te preocupes que al año vamos a buscar a los gatos. Ah. Claro, yo en el avión, ya cuando nos subimos al avión, yo lloraba y mi madre me decía, no, pero vas a hablar con la mami Esperanza, porque así se llama mi abuela, y con tus primos por teléfono. Y yo le digo, que yo no lloro por ellos, lloro por mis gatos. Porque yo sabía que ellos no podían hablar. Hace spoiler. ¿Hace cuánto no vuelves a Ecuador? Uf. Desde los 9 años. Yo me vine a España desde los 9 años. Bueno, total, que como los gatitos se quedaron en el campo, pues hay gente muy mala y los envenenaron. Y como que se fue, como que yo le dije a mi madre, ya no quiero volver a Ecuador. Y yo creo que un trauma por el que yo no puedo volver a Ecuador es eso. Ostras. Bueno, ya está. Que me he emocionado. Vamos a ponernos alegres. Luego aquí en España, cuando recién llegué, nos ayudó una familia de Vilasar de Mar, de aquí del pueblo de Hablado, que los quiero mucho, les tengo mucho precio, porque ellos fueron, sin conocernos, nos brindaron una ayuda. Y yo cuando llegué a España, yo estaba matriculada en una escuela. O sea, fue en plan, venga, llegas el fin de semana y el lunes a la escuela. Claro, yo pensaba venir de un pueblo costero
la playa quedaba lejos. Entonces, cuando el primer día que yo llegué aquí, al día siguiente, pues todo era nuevo para mí, los buses, porque uno está acostumbrado a los buses, esos buses viejos de nuestros países, hay que están enlatados, que se caen a trozos, Sí. ya no, espero que ya no, ¿sabes? Yo a Ecuador no voy, desde que tengo 9 años no he vuelto a Ecuador, pero a Colombia sí que he ido, o sea, ironías de la vida. Pero claro, yo veo unos buses nuevos, todo verde, todo limpio, en comparación a nuestros países, y yo decía, wow, ¿esto qué es? Pero claro, también venía con la idea de que todos los españoles eran rubios, ojos azules. Sí, no, veníamos como ¿Sabes? con Yo no sé, yo venía con esa idea de unas que ideas eran sí, preconcebidas. como alemanes, que te ibas a encontrar españoles, ojos verdes, ojos azules. No, hay mucha variedad, la verdad. Pero al día siguiente de venir, nosotros llegamos un sábado. Recuerdo que llamamos a mis primas y como aquí ya había todo el tema de los móviles y tal, pues llamamos a mis primas y mis primas se pensaban que mi padre se había comprado un móvil y los estaba llamando al fijo para hacernos hablar mutuamente. Ah, Entonces le dijimos, no, 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 vengan a casa de mi abuela. Claro, cuando nos vieron, porque nadie sabía que íbamos a llegar, solo mi abuela, mi tío y el papá Pancho. O sea, la ok. mamá Gladys, mi tío William y el papá Pancho eran los únicos que sabían que llegábamos por lo mismo, por no decir a la gente y tal. Claro, nos fuimos a un bar. Perdón que te interrumpa, eso es verdad, ¿eh? Por ejemplo, mi madre tampoco le dijo a nadie, porque también había, aparte de que estaba la envidia, es verdad que había mucha gente que la devolvía, porque Mm, claro, no se iban con documentación legal. Entonces, mm, eh, para que luego decían, mira, hicieron una fiesta y luego volvió, no, no mm, lo dejaron pasar, entonces me acuerdo que tampoco dijo nada, sino que mm. ya a los 2 días que ya estaba Sí, ya, que todo está se bien, dijo, pues que no te iba a buscar la policía. se dijo de que siempre, a los vecinos más llegados que preguntaban, doña Mélida, ¿dónde está doña Mélida? Pues entonces a esa gente sí se le decía. Pero es verdad que en ese entonces no, Era mucho del no de que contar no sé, hasta que tú no estuvieses aquí no decías exactamente. nada. Obviamente, pues mi familia de Ecuador más cercana sí se enteró. Nos fuimos a un bar, recuerdo un bar que está en la Avenida América de aquí de Mataró, el Bar Coqui, ¿Mm? que está ahí, nos fuimos a tomar algo y al día siguiente pues nos fuimos a la playa, que son las primeras fotos que yo tengo aquí. Luego en el cole pues lo mismo, yo venía de otra cultura y a mí en Mirazal me hicieron mucho bullying. O sea, a ver, tenía 3 amiguitas, pero sí que es verdad que tenía el bullying de yo me considero una persona muy educada, pese a mi carácter, yo me considero una persona muy educada. Entonces, aquí, cuando todos los latinos seguramente comprenderán que aquí cuando alguien te llama, tú dices, ¿qué? Claro, yo con 9 años no contestaba un qué porque te decían que eras una maleducada. Yo decía, mande. O yo señor o señora. No, yo decía mucho el mande y hablaba de usted a la gente que yo no conocía y yo los trataba de usted por educación, Es lo que te enseñan en tu país. claro, La entonces yo fíjate. cuando llego aquí a una escuela catalana, que no es porque sea catalana ni nada, pero claro, primero yo no sabía catalán, me mandaron a una escuela de refuerzo que en 6 meses ya me dijeron, ya sabes catalán, apa. Claro, yo aprendí el catalán muy rápido porque me gustó, veía mucho anime en catalán, todos los openings me los veía, me aprendía las canciones y la familia pues era catalano hablante. Bueno, el català és Català, català català parlante. parlant. Català Clar, llavors parlante. ens surt així. Bueno, Yo no parlo catalán, ¿eh? O sea, hablaban catalán y entonces yo pues mi catalán, gracias a eso, pues se reforzó bastante. Claro, cuando me hablaban en el colegio me decían Luisa, yo decía mande, o los trataba, dime, o sea, yo era muy educada, no era como, ¿qué quieres? Entonces recuerdo siempre que una chica me dijo, ¿quieres dejar de decir mande que me estás poniendo de los nervios? Sí, con sí, nueve sí, sí, años. sí, sí, sí. Hombre, Hostia. aquí los niños con 9 años saben lo que hacen, ¿sabes? Son malos. Y yo me quedé en plan, ¿vale? Y un día yo me estaba con gripe, me estaba haciendo así la nariz, y porque no tenía pañuelos y me estaba haciendo, ¿sabes? Cuando tienes el moco aquí que intentas de esto, pues yo estaba así. Y uno de los niños pues empezó a decir que yo me estaba sacando los mocos y comiéndomelos. Y yo en plan, y lo peor es que estábamos en clase de religión, ¿eh? Porque hacían religión y estábamos en clase de religión y yo me quedé, no, me pica la nariz porque tengo mocos. Y claro, había una chica que se llamaba Chenia, que siempre me defendía. Luego estaba Ángela, que era de Estados Unidos, que también le hacían un poco de bullying porque ella, pues el Tenía así castellano el hablaba con el acento gringo. gringo y el catalán pues lo hablaba. Entonces como que a los extranjeros nos tenían un poco así así. Pero bueno, luego mi padre, pues el trabajo, en aquel entonces había mucho trabajo en las fábricas textiles y como es entonces las fábricas pues entraron en colapso en los 2000, ya bye bye trabajos en las fábricas textiles. De hecho ahora creo que hay muy pocas
y muy poca gente quiere trabajar en el textil, la verdad. Bueno, yo que estoy repartiendo aquí en Mataró hay mucha empresa textil, sino que claro, Pero es que no es tiene la como te lo competencia de imaginas. Asia, Claro, ¿sabes? claro, Tienes la claro. competencia de que Pero aquí en el Maresme hay mucha empresa hmm, textil. Eso lo que dice ella también. Han cerrado un hmm, montón porque luego esta competir competencia con el precio de China es difícil. Porque los chinos China, Shanghái, Bangladesh, te o sea, la te lo van a mano de poner. obra siempre van a querer Sí. producir en otros países que la mano de obra es más barata, producir aquí. Bueno, total, que pues la empresa cerró, la empresa de Jordi cerró y Hola, nos Jordi. trasladamos a Mataró. Y ya que en Mataró, pues estudié en un colegio, Sidera, y súper bien, la verdad. Hice amigos, no tuve nada de bullying, me acogieron súper bien. Y a mí sí me iban a casa a buscar cuando yo vivía una amiga venezolana, pero que el padre era alemán, tú veías a esa chica, era rubia, ojos azules, y me iba a buscar y me timbraba y le decía a mi padre, ¿puede bajar Luisa para ir al parque? Sí, 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 entonces eso. Y ya en el instituto bien, pero lo que más pena me dio dejar a mí como resumen fue mis gatos. O sea, fríamente me podéis decir que insensible, que todo, pero para mí eran mis seres queridos igualmente, o sea, eran seres vivos. Entonces yo el hecho de no poder comunicarme con ellos, de Pitu, que Pitu es mi gran trauma, pues es lo que más me dolió dejar. Y la finca. Mm. Sí, coincido con él. La finca es, de hecho, cuando vamos a Colombia, siempre digo, vamos a ir a la finca, vamos a ir a la finca, porque para mí la finca, de hecho, hace 2 años que fuimos un día a la finca, pasamos la noche allí, y recuerdo que fue despertarme a las 5 de la mañana, porque tu tío estaba despierto, él se quedó hablando con su tío, yo cogí una taza de café recién hecho de la finca. Vosotros no sabéis lo que es eso. De hecho, vamos a poner imágenes de la finca para que más o menos Vale, pues eso te pondremos ven. imágenes para que Encima vayáis. llevé el dron y pudimos volarle y todo. Y es verdad. Y yo recuerdo que fui al entrar a la finca con mi taza de café calentito, me senté y agradecí. Y mi abuela justo había muerto en el COVID. Entonces lo que hice fue pedirle perdón a mi abuela Esperanza por no haberme despedido de ella, porque ella en el momento en que nosotros dejamos Ecuador, mi hermano y yo, ella le dijo a mi madre, yo sé que nunca más volveré a ver a mis nietos. Y nunca más fuimos. Entonces me dio mucha pena porque fue parte de nuestra vida. No, claro, parte de la infancia es una... Lo que digo, o sea, son factores que te han hecho a ti de esta manera que has llegado a ser. Agradezco mucho, la verdad. Estar aquí pues me ha permitido viajar, conocer sitios. He ido a Londres, he estado en Ámsterdam, Alemania, he viajado por aquí por España y siento que si me hubiese quedado en Ecuador no hubiese tenido las mismas oportunidades Eh, o las hubiese tenido, pero las hubiese tenido que trabajar por mí, porque yo siempre tuve claro desde pequeña, por situaciones que ha vivido mi madre, por situaciones que yo he visto y tal, de que yo no quería ser una mantenida. A ver, mi madre nunca ha sido una mantenida, ¿eh? O sea, tampoco aquí quiero dejar claro que mi madre nunca ha sido una mantenida, pero me refiero a no depender de nadie. Y siempre estudiar, porque los estudios era lo que me iba a llevar lejos. Entonces yo desde pequeña siempre he tenido claro de que yo quería estudiar una carrera y ser alguien en la vida y pagarme mis propias cosas. Si en Ecuador no lo hice aquí en Europa. Mira, he ido a conciertos, mi madre pues me ha dado cierta independencia porque ha confiado en mí también, pero sí, España, estar en Europa me ha permitido hacer cosas que quizás en Ecuador me hubiesen costado 1000 veces más o incluso no las hubiese podido hacer. Entonces, yo igual, yo también considero de que haber venido mm, aquí ha sido un éxito en el mm, sentido de que lo que tú dices, el abanico de oportunidades es muchísimo más amplio del que tú hubiera tenido si me hubiera quedado en Colombia. Aparte de que, bueno, yo predico pero no practico, o sea, es decir, replico lo de que ya dice, la libertad la obtienes estudiando, o sea, lo que quieres estudiar. No de tener un título de universidad, ¿no? Yo no creo en la titulitis. Luego, porque luego vas a una empresa y lo sé de experiencia de que al principio no te exigen porque no tienes experiencia. Por mucho que tú hayas estudiado,
no tienes experiencia. Entonces, luego es la soltura del día a día en el trabajo que te da irá dando la experiencia. Pero sí que entiendo de que un estudio te va a dar muchísimas más facilidades a la hora de encontrar un estilo de vida más acorde a lo que tú estás Mm. buscando. Entonces, y digo que no practico porque no me gusta estudiar. Pero Pero, estudiar. pero no, claro, si no estudié, que me toca trabajar duro y es lo que me toca ahora. Entonces, pero sí, la verdad es que haber venido a España fue un triunfo porque en Colombia no hubiera tenido las oportunidades que he tenido aquí de conocer sitios, de viajar, eh, de ir a sitios que creía que no podía ir, o bueno, tampoco era muy pequeño, ni siquiera sabía que existían o lo que fuera. Entonces, fue un acierto decidir venir aquí y bueno, yo creo que en la vida, esta es mi teoría, esta es mi teoría. Hay puntos importantes en tu vida que ya están destinados a pasar, es lo que yo creo. Ya como tú llegues a esos puntos es el camino que tú elijas. O sea, tienes que pasar por A, B y C, sí o sí, pero cómo deseas tú llegar a esos puntos, eso ya es como tú le vas dando forma a tu destino. Y muchas veces nos dicen, no, que es que lo importante es la meta. Es importante, pero yo creo que también es importante disfrutar el camino, Vivir todo ese camino. sí, vivir las experiencias, que cuando uno es joven no lo toma en cuenta. Lo importante es llegar y ya. Mm. Pero pensarlo de esta manera, llegáis y luego qué. ¿Eh? No, Mm. no, sí, la felicidad dura ahí un instante porque habéis llegado a la Mm. meta, lo habéis conseguido, pero ¿y luego qué? Hay que ponerse otra meta, está claro. Mm. Pero eso, por eso también hay que disfrutar el camino. Hay que disfrutar el camino, hay que vivir la vida porque es que se pasa muy rápido. Mm. Se pasa muy rápido la vida. Bueno, y como conclusión de este capítulo, Alejandro, El eating eating no or takeaway. takeaway. Vale, pues, señorita Luisa, la decisión de haberte venido a España, eating or takeaway. Takeaway, cambiando cosas. ¿Takeaway? Sí, ¿Te takeaway. lo llevas? No, claro, no. No Sí, tienes que dártelo, takeaway es dejar de sí. oír. No, entonces lo has dicho mal. Porque No, takeaway porque un eating completo no haría. O sea, no es como antes de el eating es me lo quedo. El Sí. takeaway, pues diría takeaway. O sea, que cambiaré la decisión de venirte a España. Por eso te estoy diciendo. Sí. Pero no de quedarme en Ecuador, sino que lo cambiaría en el sentido de si me dieran a elegir, Sí. de pequeña hubiese dicho con mis gatos. A Vale, eso vale, me vale, vale. refiero. Vale, Con vale. mis gatos. O sea, voy a ser muy pesada, pero para mí mis gatos, yo por ejemplo A ahora que, Sombra no lo puedo dejar, o sea, si lo dejo con mi suegra o con el cuidado de alguien, pero siempre estoy pendiente de Sombra, para siempre. que os hagáis una idea, primero está Sombra y luego estoy yo. Sí. ¿Vale? Bueno, ya me he acostumbrado. ¿Tú? Eh, yo, yo diría que un eating, o sea, me quedo con la decisión de haberme venido a España, sí. También es lo que me tocaba, porque ya he dicho, con 8 años que, no, ¿qué? 12, no, con 12 años, no, tampoco es que yo pudiera decidir mucho, pero, pero, em, no, yo sí, un eating, porque te iba a decir de que la experiencia tampoco es que haya sido la más traumática, pero tampoco es que haya sido un camino de felicidad. Pero yo Bueno, creo la que mía es un takeaway porque tú sabes que a día de hoy yo sigo sí, llorando por Pitu. sí, no, no, O no. sea, a los 9 años lo dejé, pero a día de hoy sigo nombrando a Pitu. Entonces, pero al final me quedo con eso de que son esas experiencias las que marcan nuestra vida y gracias a ellas, nos guste o no, esas experiencias nos marcan y nos preparan para un futuro. Entonces, Full eating. yo sí, full eating, Yo por primera vez un full eating. takeaway solo por el hecho de mis gatos. Pero bueno, yo igualmente supongo que no hubiese quedado en Ecuador. Pero bueno, esto ¿Dónde, ha sido si te hubieran dado a elegir, ¿qué país hubieras elegido? Alemania. Luego descubriréis más adelante la pasión secreta de Luisa. Alemania. Pero bueno,
Bueno, este ha sido el capítulo por hoy. Espero que os haya gustado. Hoy estamos con agua con gas. Si algún día alguna marca nos quiere patrocinar, el agua con gas nos encanta, ¿vale? Somos open mind para cualquier tipo de agua con gas. Bueno, eso es todo. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por vernos, a todas las personas que os habéis suscrito, habéis visto nuestro primer vídeo. Estamos muy, muy contentos, la verdad, muy agradecidos a los que veis el short. Todo, muchas gracias. No dejéis de suscribirse, de darle like, de comentar y de compartir el vídeo, por favor. Muchas gracias por vuestro apoyo y os tenemos una sorpresa para el próximo vídeo que no voy a decir qué es porque os quiero aquí el próximo domingo, ¿vale? Un besito, adiós, muchas gracias.